Napoleón 702 y vamos a hacer un tutorial acerca de la cinemática directa y la cinemática inversa y nos va a ayudar MariBlender en esta función. Primero vamos a sacar el rig y lo seleccionamos y ponemos modo pose. Aquí vemos que aparecen un montón de huesos de diferentes colores. Estos verdes que veis aquí son la cinemática directa y estos rojos que se ven por aquí son la cinemática inversa. Luego hay algunos, como los de la cadera, los hombros y tal, que tienen color amarillo. Esto es el Rigify de Blender, el rig que viene por defecto en Blender, que es bastante bueno, bastante bueno. Entonces, donde vienen todos estos elementos es aquí a la derecha. Si le damos a la y lo seleccionamos todo, veréis que desde las propiedades del rig aparecen un montón de cosas que vamos a ir viendo poquito a poco. Todo esto que aparece aquí, como veis, hasta que llegamos a los layers. Ahora mismo están todos abiertos. Estos layers que veis aquí en esta parte de la derecha se corresponden justamente con, dentro de esto, todos estos layers que están aquí en la parte de arriba. Si le damos aquí, estos son exclusivos porque estos, si le das a uno, te borra los demás y como veis se corresponde con estos de aquí. Lo que pasa es que son como las antiguas formas que tenía Blender de hacer las capas y va sacando poquito a poco. Y luego aquí hay toda una serie de huesos que cuando expliquemos el rig pues veremos para qué sirven en otro momento. Este es el rod, en fin. Y como veis se corresponde con esto de aquí. Lo que a nosotros nos va a interesar ahora van a ser las cinemáticas inversas, que son esas, y las cinemáticas directas, que son esas de ahí. Y no nos va a interesar, por ejemplo, el rod, que lo podemos quitar. Fijaros que cuando hemos dado las cinemáticas inversas y directas y lo tenemos seleccionado, se abren aquí un montón, desde las propiedades se abren un montón que no se abren con ningunos otros huesos. Hay que añadir este de aquí, porque forma parte, yo este lo tengo aparte porque a mí me molesta, pero también forma parte de las cinemáticas inversas y directas. Estos son la de los brazos nada más y luego, bueno, podríamos sacar la de los pies, que serían estas tres. Las cinemáticas son una serie de mecanismos que hay en muchos huesos, no solamente en estos, hay muchísimos huesos que sirven para gobernar un poco cadenas de huesos. Entonces tenemos de dos tipos, la cinemática directa, que se puede manejar con unos controladores, simplemente si abrimos el controlador vemos, por ejemplo, este brazo está con cinemática directa, pues vemos que podemos manejar a través de unos controladores que tiene, hay otro en la muñeca, luego los dedos van aparte y si tomamos la cinemática inversa, este brazo está con cinemática inversa, tiene un movimiento que todos los huesos siguen la cadena y siguen una forma, además tiene un hueso en el codo que también nos sirve para controlar. Este de aquí lo tendremos que controlar a través de girarlo, rotarlo y todas estas cosas, mientras que este podemos gobernarlo un poquito mejor. Cada uno tiene unas características, cada uno tiene unas ventajas y unos inconvenientes y vamos a pasar un poquito a verlas. ¿Qué hace la cinemática inversa y qué hace la cinemática directa? Vamos a ver el torso y vamos a ver cómo reacciona cada uno de los huesos. Cuando tenemos la cinemática directa, que es esta de aquí, de su brazo derecho, lo que hace es seguir el movimiento. ¿Lo veis? Cómo está siguiendo el movimiento, sin más. Si lo movemos en cualquier dirección, movemos el cuerpo en cualquier dirección, sigue. Mientras que la cinemática inversa, que está en el otro brazo, permanece en su sitio. ¿Esto qué ventajas puede tener? Pues hombre, puede tener que el brazo con la cinemática directa sigue el movimiento del cuerpo y el brazo con la cinemática inversa permanece. Si tenemos que andar o tenemos que correr o tenemos que hacer cualquier actividad en la que no requiera que la mano agarre algo, pues lógicamente nos va a venir mucho mejor la cinemática directa.
Si la mano tiene que coger cualquier cosa, una espada, el pomo de una puerta, apoyarse encima de algo, sujetar una silla, cualquier cosa donde necesitemos que tenga un control mucho mayor y donde necesitemos que se esté quieto en un momento determinado, tendremos que utilizar la cinemática inversa. Por ejemplo, en los pies siempre es interesante la cinemática inversa, porque en la mayoría de los casos los pies van a estar apoyados en el suelo y vamos a necesitar un control muy grande y que no se muevan con el resto del cuerpo, sino que permanezcan apoyados. Vamos entonces a ver qué es lo que ocurre con la cinemática, en principio la cinemática directa. Vamos entonces a quitar todo lo demás para que no moleste. Quitamos la cinemática inversa. Cinemática directa, veis, está controlada por tres controles, tres huesos. Uno el brazo, otro el antebrazo y otro la muñeca. Y se pueden mover prácticamente en todas las direcciones. Yo puedo moverlo, que se me va la geometría, y puedo rotarlo, no tiene limitaciones. Va y viene y hace lo que quiere, por eso hay que cuidar bastante qué es lo que hacemos con él. ¿Veis? Esto se deforma completamente, tiene ángulos de giro y bueno, podemos llegar a posturas prácticamente imposibles donde el cuerpo se puede meter en la misma geometría. Esto hay que cuidarlo bastante y ahora reseteamos, control G, control R y control S y el brazo queda en su postura original. Puede venir muy bien porque si yo muevo algo del torso, muevo el torso, lo giro, le doy para aquí y para allá, sigue el movimiento. Es decir, cuando yo voy a girar el torso para cualquier cosa, pues sigue el movimiento y me viene muy bien. Vamos a ver entonces las propiedades de la cinemática directa. Vamos aquí al panel, seleccionamos uno cualquiera de los huesos y venimos aquí al panel y vemos que hay en principio el FK Link Follow, que significa seguir el miembro, es decir, que el brazo puede seguir o puede no seguir a otros huesos. En principio, al que seguiría o no seguiría sería al hueso del pecho. Abrimos el torso para comprobarlo. El hueso del pecho es este que tiene esta forma. Pues le damos y vemos cómo reacciona el brazo. El brazo permanece exactamente en la misma postura, aunque movamos el pecho en cualquier dirección. Bien, si ahora en las propiedades le damos al valor 1, llevamos el slider al valor 1, lo que va a ocurrir es que el brazo va a permanecer en la misma postura con respecto al espacio de animación, es decir, con respecto al espacio de, como lo veis ahí, estaba vertical y estaba así, pues permanece, aunque hemos variado con totalmente este hueso. Lo normal es estar con esto en 0. Lo siguiente que vemos, IK y FK, significa que está ahora mismo con el 1. ¿El 1 qué significa? Porque está funcionando la cinemática directa. Si quitamos el valor, vemos que se va aproximando a la cinemática inversa, que la tenemos, si la queremos abrir, la tenemos aquí. Cinemática inversa, que está ahí. Y ahora tendríamos movimiento, la cinemática inversa. Luego lo que hacemos es aquí darle el valor 1 y se mantiene. Esto que aparece aquí lo veremos ahora después, después de ver la cinemática inversa. Bien, vamos entonces con la cinemática inversa. Como veis, la hemos dado aquí y tiene generalmente este color rojo. Tienen estas flechas que veis aquí. Estas flechas no son animables,
solamente sirven como referencia. Por eso, bueno, pues a mí yo las quito y las pongo en una capa aparte para que no me molesten mucho. Los mandos están compuestos por la parte de la mano y la parte de la mano y la parte del codo. Como veis, este domina el codo y este va a dominar la mano en todas sus posturas. Y como veis, lo que hacen las flechas es ir siguiendo el movimiento por donde va. Vamos entonces a ver un poquito por dónde va, qué son todas estas, todo lo que acompaña en este panel a la cinemática inversa. La cinemática inversa tiene mucho más trabajos que la cinemática directa. Como veis, tiene el mismo panel IK-FK, que ahora está en 0, lógicamente porque estamos trabajando. Si le doy a esto al 1, veis que el brazo se va a la cinemática directa que está aquí en verde. Si le doy a 0, se me va a la cinemática. Y toda esta parte de aquí es nueva en el 290, que es la que vamos a ver dentro de un momento. Esta que veis aquí en 1, lo que significa es que yo puedo, el hueso de la mano, lo tengo aquí, puedo hacer que la geometría se estire todo lo que yo quiera. Y puedo dejarla así estirada. Esto para cartoon pues es estupendo porque se puede deformar. Acordaros de algunas animaciones por ahí en la que los brazos, a lo mejor para hacer algunas caídas o algunas cosas, conviene estirarse. Ahora, si yo esto lo pongo en 0, ¿qué ocurre? La geometría no se estira, aunque el mando de la IK haya quedado fuera de ella. Como veis, no se estira. Y si le doy a 1, se estira. ¿Cuándo es bueno una cosa y cuándo es bueno otra? Pues os podéis imaginar que será bueno en el momento en que nos haga falta estirarlo por algún motivo. Si necesitamos estirarlo por algún motivo, pues perfectamente lo podemos ver. Bien. Lo siguiente que aparece es el polo, lo que se llama el polo de cambio, que es exactamente esto que veis aquí, que nos sirve para manejar el codo. Esto generalmente en el Rigify, cuando sacamos el Rigify y lo ponemos por primera vez, aparece en 0. ¿En 0 qué significa? Pues que no está, que no aparece en este codo, con lo cual fijaros, nos deforma muchísimo y esto se nos convierte en prácticamente ingobernable. El brazo se convierte en prácticamente ingobernable. Entonces esto, en un principio, en cuanto lo tengamos, lo primero y más aconsejable es que esté en el 1. Y después, lo siguiente que aparece es el IK parent. ¿De quién va a depender la cinemática inversa? Si abrimos aquí, vemos que aparecen unos huesos. Puede que no esté emparentado con ninguno, con lo cual movamos lo que movamos, pues eso va a permanecer en su sitio como veis. Puede ser que al abrir la cinemática inversa y abrir esto, nos diga que está emparentado con el ROT. ¿Qué significa que esté emparentado con el ROT? Pues que si yo saco el ROT, la cinemática inversa sigue el movimiento con el ROT. Si no está emparentado con el ROT, como vais a ver ahora dentro de un momento, si no está emparentado con el ROT y lo ponemos con ninguno, por ejemplo, si yo muevo el ROT, el brazo se queda en su sitio. ¿De acuerdo? Esa es la cinemática inversa, que es muy interesante la cinemática inversa. Puede estar emparentado al torso, puede estar emparentado a las caderas. Si yo pongo así y muevo las caderas de sitio, la cinemática inversa va con ella. Ahora, si muevo, por ejemplo, los brazos, ya no va,
¿Puede ser interesante para algunas cosas? Pues puede ser interesante, ¿eh? Todo puede ser interesante. También se puede emparentar con el pecho, que hemos visto antes, se puede con la cabeza o con el hombro, con cualquiera de ellos. Lo normal es que esté emparentado con el rod o con ninguno, según como sea la cosa. ¿Esto qué ventajas puede tener? Puede tener, por ejemplo, imaginaros que está con ninguno. Y yo he hecho aquí este movimiento y tengo aquí este destrozo. Si yo hiciera ahora un reseteo, Alt G, Alt R y Alt S, me haría el reseteo, me dejaría donde estaba el ROT en un principio, porque él no considera que el ROT desprecia que el ROT se haya movido a ninguna parte, le da exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues habría que hacer ahora, venirnos aquí y decirle, bueno, ahora vas a estar ligado al ROT. Y una vez que estés ligado al ROT, si yo hago Alt G, Alt R y Alt S, se me va a donde estaba el ROT. Eso es muy interesante en algunos momentos que la cinemática inversa, porque hemos estado utilizando la directa, se puede haber quedado en algún sitio raro. Aunque eso ya con el 290 ya no hace falta, como vais a ver dentro de un momento. Bueno, lo siguiente que hay es el codo. El codo, este hueso de aquí, hace lo mismo. Podemos emparentarlo con cualquiera de ellos. Está emparentado generalmente, por defecto, está emparentado con su propio hombro, que se mueve y lógicamente tiene esa tendencia a moverse con el hombro. ¿Lo veis, no? Veis que este hueso, si muevo este, se mueve. La mano no se mueve, pero el codo sí. Sigue a ese hueso. Bueno, podríamos hacerle que siguiera a cualquier otro. Seleccionamos la cinemática inversa y como veis podríamos hacer que siguiera a cualquier otro. En principio, esos son los mandos que tenemos para las cinemáticas. Vamos a ver entonces la aportación del 290, que la vemos cuando activamos la cinemática directa o la cinemática inversa, la vemos en estos paneles que vemos aquí. Vamos a ver qué significa. Hemos visto que este panel, que este mando, lo que hace es llevarnos la cinemática directa a la cinemática inversa. Si está en 0 es cinemática inversa y si es 1 es cinemática directa. Bien, vamos a hacer una pequeña animación. En principio vamos a simplemente para ver cómo funciona la cosa y para qué nos puede servir. Seleccionamos la cinemática directa, que es la que tiene, y le damos una clave. Movemos esto 10 fotogramas, por ejemplo, es igual, no importa ahora la animación, y el brazo se lo bajamos, así más o menos, la mano también, y seleccionamos todo lo del brazo, y botón derecho, y le damos otra clave. Veis que aquí, en nuestra línea de tiempo, se va poniendo la clave. Vamos a 20, y ahora, pues por ejemplo, movemos el brazo hacia adelante, que lo que queremos es que abra una puerta. Hace una pequeña anticipación, se lo seleccionamos todo, seleccionamos el brazo, todos los mandos del brazo, los 3 que tiene, le damos y le damos al 30, por ejemplo, y bajamos un poquito el brazo. Bajamos el brazo. Así, así y así. Y a partir de ahí necesitaríamos que pues agarrará el pomo de la puerta. Bien, pues le damos una clave. Y ahora, en este momento tendríamos que pasar a la cinemática inversa. Pero si lo hacemos simplemente pasando
Veis que no nos sirve. Entonces tenemos que hacer que la cinemática inversa se dirija donde está la cinemática directa. Buscamos aquí en estos paneles y vemos cinemática directa, una flecha, y a cinemática inversa con un imán, una especie de imán. Con este imán vemos que cinemática directa se dirige a la cinemática inversa. Eso no nos interesa. Venimos aquí abajo y vemos con otro imán que la cinemática inversa se dirija a donde está la cinemática directa. Pues eso es lo que queremos. Pues entonces, con uno cualquiera seleccionado, y fijaros dónde está la cinemática inversa, le doy IK a FK e inmediatamente se transporta toda la cinemática inversa, se transporta aquí. Pero todavía no podemos trabajar con ella porque si intentáramos trabajar todavía es la cinemática directa la que funciona. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendremos que bajarle primero esto para saber que va a empezar a actuar la cinemática directa, y ahora lo que haríamos sería darle a este botón de acción. Cuando le demos a este botón de acción se nos va a transformar justamente. Nos pide que sí, que si queremos de verdad hacer lo que estamos haciendo. Si queremos, y entonces vemos que con la cinemática inversa se nos ha puesto todas las claves. Le damos a la clave por si acaso para asegurarnos, le damos. Hacemos otro movimiento ya con la cinemática inversa. Supongamos que le hemos estirado así el brazo y le hemos movido el codo un poquito, lo grabamos y lo movemos aquí al 50, por ejemplo, y movemos otro poco el brazo aquí en la parte alta, así. Va a bailar una sevillana. Bien, lo importante de esto es, lo grabamos ahora, y ahora querríamos ya ha habido mucha cinemática inversa, por lo que sea, y queremos que pase a la cinemática directa. Pero fijaros que la cinemática directa se ha quedado aquí abajo. ¿Lo veis dónde está la cinemática directa? Esa es la cinemática que tenemos que poner. Bueno, pues en principio vamos a hacer lo mismo que antes. Selecciono una cualquiera y me vengo aquí a buscar. ¿Y ahora qué veo? Veo el imán, veo FK a IK. Esta es la que me interesa. Pues le doy y fijaros lo que va a hacer la cinemática directa. Fijaros, cuando le dé a FK a IK, se acopla a la geometría. Y tengo que darle fuerza. Pues le doy aquí, acciono la geometría y le doy a acción. ¿Quieres ver de verdad aplicar el snap? Sí, quiero. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, por si acaso, no hace falta porque ya veis que tiene grabo la y ya puedo seguir actuando, ahora lo pongo en el 60 y ya puedo seguir actuando con mi cinemática directa. Otra vez. Esto es una cosa que viene muy bien para la animación, porque si en un momento necesitamos cambiar por algún motivo o alguna cosa, pues sabemos que hay un método rápido y sencillo. Ahora grabo esta acción y ya puedo seguir tranquilamente con mi cinemática directa sin ningún problema. Y veis que la cinemática inversa, ahora grabo esto, y veis que la cinemática inversa ha quedado aquí arriba. Podríamos seguir haciendo esto siempre que queramos, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que esto podríamos hacerlo también con los pies, lógicamente, y bueno, pues, lo importante es que veáis qué se ha podido hacer y cómo hemos podido llevar de un lado a otro esa cinemática. Simplemente con la ayuda de Mari Blender, que siempre se presta a estas cosas muy amablemente.
podemos terminar este tutorial, que yo creo que en cuestión de cinemáticas ha quedado suficientemente claro. Bien, pues nada, nos vemos en otros tutoriales. Hasta luego.